Un pastor contó esta historia real. Este pastor es una persona que se acuesta a las 8:30, 9 de la noche todos los días. Pero dijo que un día recibió una llamada a las 11 de la noche. Cuando vio el teléfono, era la llamada de un amigo. Y él dijo, él sabe que yo me acuesto temprano. Si él me está llamando, es porque él tiene una gran necesidad. Así que él se paró de su cama y decidió responder la llamada. Cuando tomó la llamada, la persona que estaba del otro lado le dijo: pastor, te estoy llamando porque yo necesito que tú ores por mí. Y él le dijo: ¿qué pasa? Le dijo: hoy en emergencia entró una paciente, una mujer que había sido tan severamente golpeada que visualmente se veía que cada hueso de su cuerpo había sido quebrantado y llegó prácticamente sin vida. La persona que lo llamaba es un cirujano prominente en Estados Unidos. Y le dijo que cuando él la vio, él no quería ni siquiera darle resucitación normal, porque casi todas las costillas estaban rotas, el esternón estaba quebrantado, y él temía que al empujar el corazón a través del esternón pudiera hacerle daño al corazón. Así que él, contándole al pastor, yo decidí rápidamente ir a un costado y abrí una incisión y metí mi mano dentro de la cavidad torácica y agarré el corazón de esta mujer en mis manos para darle masaje directamente. Y comenzó a apretarlo con la esperanza de que esta mujer pudiera volver a la vida. Y después de un tiempo de dar el masaje, él se dio cuenta de que la mujer no respondía. Entonces sacó la mano y decidió declararla muerta. Él le dijo: pastor, luego yo fui al lavamanos a lavarme las manos con mucha agua. Y en eso yo noto, al quitarme los guantes, después que me limpié toda la sangre, que yo tenía una pequeña cortadita en uno de mis dedos, como una de esas cortadas que uno se hace con el filo de un papel, bien pequeña. Y cuando él nota esa pequeña herida, dice que vino una enfermera y le dijo: doctor, mire todas las pertenencias de esta paciente. Tenía todo tipo de jeringuillas, ella era una drogadicta que se inyectaba aparentemente por mucho tiempo. Cuando él vio esas jeringuillas y vio la cortada, él pensó lo peor y mandó a hacerse un análisis de sangre. Y cuando él hizo la llamada, en ese momento, los resultados de sangre habían dicho que había indicios de que él había sido contaminado con el virus del HIV por una pequeña cortada. Y él le dijo: yo necesito que tú ores por mí, porque yo me siento muy desconcertado en este momento. Y dice el pastor que él, en su asombro, le dijo: pero ¿de qué tamaño es la cortada? Dice: la cortada es tan pequeña como la cortadita que uno se hace con una hoja de papel. Dice él: y esa simple pequeña cortada es suficiente para contaminar y para comprometer tu vida. Y él le dijo: así es. Yo oí esa historia hace un tiempo y el Señor me la trajo ahora, porque de igual manera, así mismo es suficiente un pequeño pecado para arruinarle la vida a una persona. Cuando una persona entra en contacto con alguien, la sangre de alguien entra en contacto con una sangre contaminada, con ese y quizás con otras enfermedades, la contaminación es casi inminente. Y muchas veces nosotros andamos por la vida tomando el pecado a la ligera, pensando: eso es tan pequeño, eso no es nada. Y no sabemos que solamente se requiere de un pequeño pecado, solamente se requiere de una pequeña porción de levadura para afectar toda la masa.
En este día el Señor me dijo que diéramos una enseñanza que se va a llamar el mejor regalo. Y estamos hablando del mejor regalo que Dios le dio a la humanidad, que fue a su Hijo. Pero en esta ocasión el mejor regalo es el regalo del Espíritu Santo que Dios nos dio. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, dice la palabra que después de 400 años Dios escuchó su clamor. Póngale mucho asunto a esto. Y Dios decidió, dentro de su plan, elegir a una persona, a un hombre llamado Moisés, para sacarlos. El día que Moisés lideró sacar a Israel de Egipto, ese día quedó instituida una de las fiestas más importantes del pueblo judío, del pueblo de Dios en general, que es la fiesta de la Pascua. Y ustedes recordarán que la última plaga fue que el Espíritu de Dios vino a matar a todos los primogénitos, pero en Israel todo hogar que tenía la sangre del cordero que fue sacrificado en ese momento, untada en los bordes de las puertas, en los linderes de las puertas, el ángel de la muerte simplemente no lo visitó. Murieron muchos primogénitos de animales en todo Egipto y finalmente el pueblo salió. Cuando salió, Dios le dio instrucciones a Moisés de que tenía que recordar ese momento. Le llamó la Pascua, en español se llama Pascua, porque fue el paso, en inglés es Passover, que significa pasar por encima. Y tiene que ver con el hecho de que la muerte le pasó por encima al pueblo cuando le tocaba morir también. Dios sacó a Israel de la muerte y lo llevó a la vida. Y ahí empezó entonces un peregrinaje en el pueblo de Israel que los llevó por el desierto. Caminando por el desierto, el pueblo llega finalmente al monte Horeb, que también se le llama monte Sinaí, el monte de Dios. Llegó a los pies y Dios le dio instrucción a Moisés de que subiera a la cima a tener un encuentro con él. La palabra dice que Moisés duró 40 días en la presencia del Señor y había fuego y trueno encima de ese monte. Y ese día, en un día en los que Moisés estaba allá arriba, Dios, su palabra hablada, fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra. En ese momento, el creador de todo el universo, tomó su palabra, tomó su guía, tomó la Torá, la guía, el manual de instrucción, y lo plasmó en 2 tablas de piedra. Imagínese que usted tiene un gran problema, tiene una situación que no puede resolver, y de repente Dios baja y le da las instrucciones por escrito de cómo usted tiene que conducirse para que su vida sea una vida exitosa y usted cumpla con el plan para el cual usted fue llamado. Imagínese que de Dios mismo salga esas instrucciones. Ese día fue quizás uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. No el más importante, pero uno de los más importantes. Porque ese día Dios entregó su palabra a toda la humanidad. Y eso ocurrió justamente 50 días después del día siguiente en que el pueblo salió de Egipto. A los 50 días, entonces el pueblo recibió esa palabra. Y a partir de ahí, Dios le habló a Moisés para que se celebrara por toda la historia de la tierra hasta siempre, entonces una segunda fiesta de peregrinaje, que es la fiesta de las cosechas, donde Dios instruyó a Moisés de que contara 7 semanas, por 7 son 49, y que al día siguiente entonces celebrara esta fiesta, la fiesta de las cosechas. Eso está en Levíticos, usted puede buscarlo después. Y desde ese entonces todo el pueblo de Israel celebraba la Pascua
Y a partir de la Pascua, recordando la victoriosa salida de Egipto, comenzaban a contar 50 días. El pueblo judío conoce este conteo como el conteo de Omer. Comienzan a contar Omer 1, Omer 2, Omer 3, Omer 4. ¿Qué ocurrió entre la salida de Egipto y la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos? Ocurrió que Dios le dio instrucción a Moisés para que prepararan su corazón, para que se vistieran de vestiduras blancas en el sentido figurado, de que confesaran sus pecados y se prepararan, porque el día, Dios tenía una cita con ellos, al día 50, acabó ocurriendo, para entregar su palabra. Miles de años después, entonces, ocurrió que por 400 años, otra vez, Dios no habló una palabra, desde lo último que habló Malaquías. Y una noche, el Rey del universo nació en esta tierra. Jesús, Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros, vivió 3 años y medio con los discípulos y a partir de ahí comenzó su ministerio aquí en la tierra. Él venía con una misión, la misión de buscar lo que estaba perdido. Y Jesús vino a la tierra, hizo milagros y enseñó todas las enseñanzas que nosotros tenemos en el día de hoy recogidas en los 4 evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Jesús dijo una cosa muy importante. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero también vino a dar un mensaje importante que lo dio a través de Pablo y de otros escritores de la Biblia del Nuevo Testamento. Y es que la ley tenía como propósito revelar los pecadores que somos y revelar que nosotros no teníamos ni tenemos la capacidad de cumplir con ella. Nosotros necesitábamos a alguien que nos salvara y Jesús vino a hacer eso. Y hoy en día el ser humano puede recibir la salvación no por cumplir la ley, y es por fe en Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? Por fe en Jesucristo una persona puede ser salva. Yo creo en Jesús, Él cumplió por mí con la ley y yo recibo la justificación y la salvación delante del Padre. Jesús muere y resucita al tercer día. Y el día que resucitó, dice la palabra que Él peregrinó en la tierra por 40 días. 40 días caminó, se le apareció a los que iban a Emaús, se le apareció a 500, se le apareció a 70, se le apareció a sus discípulos, a los 11 discípulos que quedaban en ese entonces. Y el día número 40 aproximadamente, Jesús se reunió con ellos, y esto está recorrido en el libro de los Hechos, capítulo 1. Jesús le dijo a ellos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que ahora vayan, yo le doy esa autoridad a ustedes para que ustedes vayan y comiencen a ser discípulos de todas las naciones, empezando por su casa. El propósito de la iglesia es hacer discípulos. Por eso es que nosotros insistimos tanto en que si usted no cree que tiene la capacidad de hablarle a alguien de las buenas nuevas, agarre sus amigos, a todos, haga una lista, sus primos, sus tíos, sus compañeros de trabajo, es compañero de estudio, y tráigalo a la iglesia. Dile: ven conmigo una sola vez y tráigalo, que el Espíritu Santo se va a encargar. Cuando Jesús se fue, ascendió, Jesús le dijo: no se vayan hasta que hayan recibido poder de lo alto. Y justamente 10 días después, porque Dios, diga conmigo, Dios es perfecto. Dios tiene todo calculado. Todos los movimientos del Señor están fríamente calculados. Justamente después, 10 días después que se fue, cumpliéndose los 50 días, cuando el pueblo de Israel en ese entonces, en la época de Jesús, celebraba la fiesta de las cosechas, las fiestas de las semanas, que en griego se llama la fiesta de Pentecostés. Justo en ese día, el Espíritu Santo agarró a 120 que estaban en el aposento alto y agarró y se posó sobre ellos como lenguas de fuego. Y ahí el Espíritu Santo, la humanidad recibió el regalo más grande que la humanidad ha tenido: la presencia del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo, que hoy en día mora y vive en nosotros. Entonces, esa es la introducción. Yo quiero, muy pocas veces se predican mensajes sobre el Espíritu Santo. Y el Señor nos habló de que teníamos que edificar un poco al pueblo de quién es el Espíritu Santo. No qué es, sino quién es el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted anote rápido las citas bíblicas, porque una instrucción que el Señor le ha dado es que usted tiene que meditar en esta palabra que se le va a dar. En Génesis capítulo 1,
verso 1 y 2, Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra, verso 2, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esa es la primera aparición en la palabra de Dios que aparece del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre las aguas. Cuando usted se va al hebreo, la palabra movía que se usa ahí no es una palabra. La palabra hebrea no tiene el mismo significado que tiene la palabra movía. El significado que tiene esa palabra en hebreo es que el Espíritu de Dios estaba sentado sobre la oscuridad, como una gallina empollando un huevo. O sea, en pocas palabras, el Espíritu de Dios se asentó sobre el desorden y sobre la oscuridad. En el verso 26 del mismo Génesis 1, entonces dice lo siguiente. Dice: entonces dijo Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Lo que quiero resaltar de esta escritura, y estamos en modo de enseñanza, para que usted vea por la palabra, estamos viendo qué dice la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. Dice ese verso 26, hagamos, es Dios hablando. Si Dios fuera una sola persona, o sea, un solo, que de hecho lo es, con tres manifestaciones, ¿por qué Él dijo hagamos? Él estaba hablando con alguien más, y con quien estaba hablando era con el Espíritu Santo de Dios y con Jesucristo. Ya vimos en Génesis 1:2 que el Espíritu Santo estaba presente en la creación. El Padre, por supuesto, estaba presente. Pero Jesucristo, Jesús, el Verbo hecho carne, estaba presente. ¿De dónde sacamos eso? Vámonos otra vez a la palabra. Váyase a Colosenses capítulo 1. Y voy a esperar que me lo pongan aquí en pantalla porque no quiero. Colosenses 1, versos 15 y 16. Colosenses 1, versos 15 y 16. Yo iba a hacer esto. Colosenses 1. Vamos a orar por la persona que está manejando la pantalla, porque ellos cogen mucha presión cuando yo estoy aquí, para que el Señor los unja y sean rápidos buscando la palabra. Colosenses 1, versos 15 y 16. Ok, voy a tener que buscarlo yo. Colosenses 1, verso 15 dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, o sea, ¿de quién? De Cristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso significa que hasta Satanás fue creado por Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea que si usted pone a pensar que Satanás va a pelear con Jesús, no hay forma. Satanás fue un ser, una potestad creada por el mismo Jesús. Y dijo Dios, hágase la luz, y ese verbo hablado es Jesús. Entonces, el Espíritu Santo de Dios estaba presente en el momento de la creación. El Espíritu Santo de Dios, escriba ahí, es una persona. ¿De dónde sacamos que el Espíritu Santo de Dios es una persona? Obviamente sacamos eso de las Escrituras. En Juan 16, verso 17, Juan 16, verso 17 dice: algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán? Y voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de lo que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco no me verán,
pero tiempo después me verán. Vamos al verso 26 del mismo capítulo de Juan 14, sí, al verso 26. Dice el verso. Sí, perdón, es Juan 14, perdonen, tienes razón. Juan 14, 16 dice: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero, verso 17, al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará con ustedes. Cuando Jesús dice Él, se está refiriendo a una persona. Si no fuera una persona, dijera eso. Entonces, como el Espíritu Santo es una persona, piensa, tiene voluntad y dentro de su naturaleza también tiene independencia para pensar. ¿Cuántos me están siguiendo? Verso 26 del mismo capítulo dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo lo que y les recordará cada una de las cosas que yo he dicho. Entonces, el mejor regalo es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de Dios, hecho como Trinidad. Es una persona. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función dentro del reino de Dios? Bueno, pues número uno, y es posible que usted quiera anotar todo esto rápidamente porque esto le va a servir de mucho. El Espíritu Santo lo primero que hace es que nos enseña toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos permite a nosotros leer las Escrituras y entenderla y recibir revelación. Eso está en la lectura la cita que acabamos de ver. Juan 14, 26 le pone al lado a eso. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos enseña toda verdad. Número 2, en la misma cita bíblica, el Espíritu Santo nos recuerda. Nos recuerda. ¿Cuántos de ustedes han estado en una conversación de algo y necesitan una cita bíblica y de repente a usted le llega la cita correcta? ¿Cuánto le ha pasado eso? Eso no pasa porque usted es inteligente. Eso pasa porque el Espíritu Santo de Dios le recuerda sobre todo a todo aquello que usted ha leído. Y también recuerda cada una de las palabras de Jesús. O sea que el Espíritu Santo, una de las cosas que hace con nosotros, número 1, nos enseña la verdad. Número 2, nos recuerda. Número 3, el Espíritu Santo testifica de Jesús. Testifica de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú le estás hablando a alguien de Jesús, es el Espíritu Santo que se mueve en la otra persona, que lo convence de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús es real. No son tus palabras lo que convencen, es el Espíritu Santo de Dios. Y en Juan 15, 26, solamente anote la cita, Juan 15, 26, para que luego la busque. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Así que cuando usted tiene una experiencia con Jesús, cuando Jesús le habla, cuando Jesús sana personas, porque Jesús sana hoy. ¿Cuántos saben que Jesús es el mismo? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, usted queda convencido por medio del Espíritu Santo. Número 4, el Espíritu Santo es quien convence a una persona de pecado. El Espíritu Santo convence a una persona de pecado. Cuando se hablan de pecado, hay personas que la palabra le pasa por encima y le resbala. Pero cuando una persona camina en el Espíritu Santo es que le dice: eso está mal. Y no acusa, sino que convence. Las personas que reciben esa convicción, luego van donde el Señor, se sienten mal, se sienten contristados, muchas veces lloran y le piden perdón al Señor, gracias a que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. O sea que convence de pecado. Número 5,
el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Señor, ¿qué hago? ¿Qué está pasando en mi vida? Tengo este conflicto, tengo un problema en el negocio, tengo un problema en la familia, tengo una situación que no sé qué hacer. El Espíritu Santo es quien te va a guiar a toda verdad. ¿Cómo Él hace eso? De muchas formas. Él puede darte una palabra de la que está en la Biblia, o puede guiarte hacia una persona que Dios puede utilizar como instrumento para darte un consejo de qué hacer y qué no hacer. Por eso, cuando tú tienes una situación en tu vida, no debes automáticamente tomar decisiones. Cuando tú tienes un problema, no debes inmediatamente ir a preguntarle a alguien que tú crees que tiene la respuesta. Puede ser la persona más sabia, pero lo sabio es que tú te postres y vayas donde el Señor para que Él te guíe. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Cuántos están aquí todavía? Número 6. El Espíritu Santo, su trabajo es glorificar a Jesús. En pocas palabras, cuando ocurre algo, yo estoy orando, o vamos a suponer que Ernie ora por una persona, por sanidad, y la persona sana. Es el Espíritu Santo en Ernie y en las personas que están alrededor lo que les deja saber a las personas que esa persona fue sana, no por Ernie, porque Ernie no tiene poder para eso, sino porque fue Jesús que lo hizo. Es el Espíritu Santo que hace que un hombre de negocio tenga éxitos en todo lo que hace. El Espíritu Santo es el que convence de que fue por su gracia, porque Él guió a las decisiones, porque Él convenció a los clientes. El Espíritu Santo es que convence de que toda gloria, de todo lo que tú haces, de todo lo que tú recibes, le pertenece a Jesús. Cuando una persona se cree que tiene poder, yo sano, yo soy un profeta, o yo soy un tremendo empresario, de eso yo sé. Habla conmigo que de eso yo sé. Esa persona en esa área no se está moviendo en el Espíritu Santo. Porque el que se mueve en el Espíritu Santo, cuando recibe un favor, cuando algo le ocurre, queda automáticamente convencido de que fue Jesús que lo hizo. Y esa persona inclina su corazón a darle gracias a Jesús. Gracias, Jesús, porque tú lo haces. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y darle gracias a Jesús por la familia que tiene? Gracias a Jesús porque usted puede respirar. Gracias a Jesús porque usted está en esta casa. Gracias a Jesús porque nos ha protegido hasta ahora. Gracias a Jesús porque tú debías estar muerto o muerta. Tú debías estar en otro lugar, sin embargo, gracias a Jesús, tú estás aquí ahora tranquilo, disfrutando de este manjar, de esta palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué grande tú eres, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno es el Señor. En Juan 16, versos del 8 al 13. Juan 16 dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Sabe qué significa eso? Que antes de la llegada del Espíritu Santo, la gente actuaba y no podía distinguir entre lo que estaba bien y estaba mal delante de los ojos de Dios. Eso es un peligro. Hoy en día hay seres humanos en la tierra que asesinan, adulteran, hacen todo tipo de abominación en contra de Dios y no saben que lo que están haciendo, no están convencidos de que lo que están haciendo es un pecado o está mal. ¿Se acuerdan que un domingo hablamos de Romanos 1? Donde Pablo comienza a hablar diciendo: la creación da testimonio de que Dios es real. Pero dijo, hay algunos que en vez de adorarlo, se rebelaron contra él, le dijeron: tú no eres Dios, nada. Y cuando hicieron eso, dice la palabra, que Dios entonces se apartó de ellos, le quitó el Espíritu Santo, le quitó la capacidad de ellos poder distinguir lo que estaba bien y estaba mal.
Entonces, dice Romanos 1, 24, 25 y 26 por ahí, que entonces el hombre se entregó a su necedad de su propio criterio y comenzaron a negar a Dios, y los hombres comenzaron a hacer todo tipo de perversidad y abominación delante de los ojos de Dios, y llegaron hasta el punto de que llegaron a hacer cosas tan desagradables como hombres teniendo relaciones sexuales con hombres y mujeres con mujeres. Eso está en la Biblia, y eso ocurre cuando el Espíritu Santo no está en una persona. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Oiga, el pecado grande de la humanidad es negarse a creer en Jesucristo. Todo el que se burla, todo el que hace caso omiso de cuando están hablando de Jesús, está cometiendo un grave pecado. Verso 10 dice: la justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirle, pero este momento no pueden soportarlo. Verso 13: cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. O sea que el Espíritu Santo, oigan, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Llegó el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo lleva la verdad y lo de Él es glorificar a Jesús. Ese es su trabajo aquí en la tierra. Número 7. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos guía cuando hacemos lo que Él nos dice. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Oigan esto. El Espíritu de Dios, que al tercer día levantó a Jesús de los muertos, ese Espíritu Santo vive en ti ahora mismo. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Tú sabes lo que significa que el Espíritu del Dios Altísimo, que se posaba sobre las aguas, que guía a toda verdad, ese vive dentro de ti ahora mismo? Él vive dentro de ti. Número 8. El Espíritu Santo, dentro de lo que hace, testifica, convence de que tú y yo somos hijos de Dios. Dice en Romanos 8:14: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios, que Él los adoptó como sus hijos propios. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. En pocas palabras, Dios sopló aliento de vida y puso un espíritu dentro de ti. Ese fue el que fue salvo cuando tú confesaste a Cristo. Y hoy en día el Espíritu Santo de Dios, que levantó a Cristo de los muertos, vive dentro de ti y se une al espíritu que Dios te dio para testificar y convencerte de que tú eres hijo, que tú eres hija de Dios. Y a mí me encanta ver que la gente recibe eso y dice amén. Porque esto es una verdad que cuando no se sabe intelectualmente, sino que se comprende, usted recibe la revelación. Eso es como para estar en gozo todo el tiempo. Eso es como para que viene un terremoto y usted diga: yo estoy tranquilo, yo soy hijo del Dios Altísimo. Si está en su plan que yo perezca, yo pereceré. Pero si no está en su plan que yo perezca, puede venir el terremoto, puede venir la tormenta, puede venir lo que sea. A mí no me va a pasar nada, porque yo soy hijo, yo soy hija y estoy sometido a su voluntad en todo momento. Número 9. El Espíritu Santo de Dios nos da dones. Anote 1 Corintios capítulo 12. No lo voy a leer. Pero en 1 Corintios capítulo 12 habla la palabra de Dios de que el Señor le dio dones a los hombres. El don de sanidad divina, eso está ahí, nadie puede negarlo.
el don de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, el don de palabras de conocimiento, el don de discernimiento de espíritu, el don de fe sobrenatural, etcétera, etcétera. Número 10, el Espíritu Santo de Dios, aparte de todo eso, hace algo todavía más maravilloso, y es que intercede por nosotros. Dice Romanos 8:26, además el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Me encanta lo claro que habla esta traducción. Nosotros no sabemos lo que Dios quiere que nosotros oremos. Yo no sé si tú sabías que Dios quiere que tú ores lo que Él quiere que tú ores. Cuando la palabra de Dios dice que si tú oras en el nombre de Jesús, o sea, si tú oras de acuerdo a lo que Jesús está haciendo en ese momento, entonces todo lo que tú pidas será hecho. Señor, dame un carro, pero eso no está en el libreto de lo que Dios quiere. Pero ¿por qué Él quiere que yo haga eso si Él me dio libre albedrío? Claro, Él te dio libre albedrío de tú orar lo que Él te está sugiriendo que tú ores. Tú puedes no orar eso. Y lo que va a ocurrir es que tus oraciones simplemente no van a ser escuchadas. Porque Dios tiene un plan para ti que es mejor que el plan que tú tienes. Y oigan qué buena noticia. Yo no sé orar como me conviene, pero el Espíritu Santo que vive en mí, de Dios, me guía con sonidos indecibles a orar de acuerdo a lo que Dios quiere que yo ore. Así que cuando usted tiene problemas y está perturbado y está ansioso y no sabe cómo orar, póngase de rodillas y comience a gritar, y a lo mejor en el ay Señor, en ese momento el Espíritu Santo está orando por usted y usted no se da cuenta. Dios no necesita una oración perfectamente estructurada en castellano, en inglés, en francés, en portugués. Dios no se mueve por ese lenguaje. El lenguaje de Dios es el lenguaje de amor. Y cuando usted se postra a sus pies, ya usted está hablando con el Señor. Usted está reconociendo lo que yo necesito. Yo no sé dónde buscarlo, por eso yo vengo a tus pies. Por favor, escucha mi oración, escucha mi ruego. Guíame en esta hora de angustia. El Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Nos da poder para hacer la obra de Dios. Nos da poder para hacer su obra. Y usted dirá, no se necesita mucho poder para estar parado en esa puerta como está Lisette y como está Jaime ahora mismo. ¿Qué poder se necesita? ¿Eso nada más pararse ahí? No. Déjeme decirle un secreto. El trabajo de la persona que está parada en la puerta es extremadamente importante. Pero ellos lo que hacen es que abren la puerta. No. Te voy a decir un secreto. La persona que está en la puerta, cuando te abre la puerta espiritualmente para que cuando tú vengas aquí, tú recibas. ¿Cómo así, pastor? Claro, Dios tiene un plan perfectamente orquestado. Para que una persona cuando te abra la puerta y te diga buenos días, que el Señor le bendiga y que esas palabras penetren y vuelen tu cabeza y todo tu razonamiento, tiene que tener el poder del Espíritu Santo. Para predicar se necesita el poder del Espíritu Santo. Para orar, para tocar un instrumento, para alabarlo a Él, para todo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos da ese poder. En Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente. Hechos 1:7. Voy a leer el anterior, verso 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Verso 7. Jesús le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no le corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.
En pocas palabras, cuando tú le hablas a una persona de Jesús, es mediante el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti, que la persona queda convencida de quién es Jesús. En pocas palabras, nada de lo que nosotros hacemos va a ser de utilidad a menos que contemos con el respaldo del Espíritu Santo. Ayer yo tengo un hermano, bueno, mi hermano más pequeño de mi casa. Nosotros nos criamos 5 varones. Yo tengo más hermanas, pero yo crecí con 5 hermanos. Y dentro de los 5, el más pequeño fue a visitarme ayer a la casa. Su nombre es Rafael. Pues Rafael le dio, creo que en noviembre, le dio un derrame cerebral. Y después de ahí, en la investigación se dieron cuenta de que tenía una insuficiencia renal muy peligrosa. Y él era un peligro. No, o sea, ustedes saben qué pasa con la gente que le dan derrame cerebral. Usted no sabe si se va a recuperar. El punto es que él se recuperó en tiempo récord. Y luego de que se recuperó, él me cuenta que estaba orando y Dios le dijo: tú vas a ir donde tal médico que está en Sedimat. No recuerdo el nombre de ese médico, pero que es un médico que ha hecho muchos trasplantes renales. Ha sido tan efectivo y tan bueno que la hace en tiempo récord y con una calidad que ha merecido que médicos de Estados Unidos vengan a observarlo cuando él hace esos trasplantes de riñón. Y él me comentó que normalmente se toma 6 meses aproximadamente, en el mejor de los casos, hacer un trasplante de riñón. Pero cuando él fue donde este médico le dijo: en 3 meses tú vas a tener tu trasplante hecho. Y justamente 3 meses antes se dio. Y él me dijo que el médico le reveló luego de la operación que él no estaba supuesto a operarlo, porque una operación a alguien que ha sufrido un derrame cerebral es de alto riesgo. La indicación es: sígase dializando, hermano, hasta que usted aguante, porque hay mucha gente que vive con diálisis, pero operarlo era una operación de alto riesgo. Ayer él fue a contarme todo esto. Dicho sea de paso, él está bien, perfectamente bien, ya camina, ya todo, el riñón está funcionando perfectamente bien. Y él fue a mi casa a dar las gracias y agradecer a la iglesia que estuvo orando, los que estuvieron orando por su recuperación. Pero hubo algo que me llamó la atención. Él me dijo que el médico le comentó que el día anterior que él iba a operarlo a él, como de costumbre él hace, él no durmió con su esposa esa noche y se fue a un cuarto solo. Y en ese cuarto solo él se postró en silicio orando toda la noche, diciéndole al Señor: yo he hecho tantas operaciones con éxito que han venido a verme, pero yo he testificado que han salido bien porque eres tú que lo has hecho. Yo te pido que en esta operación tú vuelvas a operar a este paciente, que mis manos sean tus guantes, que mis ojos sean tus ojos. Y él pasa la noche entera en oración antes de realizar una operación. Eso es una honra al Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros tuviéramos la revelación, y hoy, en los minutos que me quedan, vamos a orar para que esa revelación venga a todo el que está aquí. El Señor prometió una manifestación poderosa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que están aquí. Que abran su corazón para eso. Dios, ya sabemos lo que el Espíritu Santo hace. Ya sabemos que es el mejor regalo que Él ha dado. Pero Dios lo que quiere que nosotros sepamos es que nosotros somos llamados a caminar en el Espíritu. Nosotros podemos caminar en la carne o en el Espíritu. Caminar en la carne es tan fácil porque lo único que yo tengo que hacer es desconectarme de su palabra. Tengo que dejar de orar. Tengo que interrumpir mi intimidad con el Señor para que la carne tome control y todos mis apetitos comiencen a tomar control. Comer mucho, beber mucho. Y de repente
el Espíritu Santo, cuando usted empieza a darle placer, el Espíritu Santo se aparta, se echa a un lado y silencia su voz. O tal vez no es que la silencia, sino es que Él habla de manera tan suave y apacible que la bulla de andar en la carne no permite que tú escuches las directrices que Él te está dando. Y ahí vienen los problemas. Ahí vienes tú a estar en la iglesia y tú dices: yo me puedo coger eso no es nada. Eso es algo pequeño. Como decía un pastor que del que yo veníamos oyendo esta mañana, es en ese momento en que si tú eres empresario y tienes una mercancía que has pedido, el suplidor te llama y te dice: la mercancía está puesta, tengo la factura original que te la voy a mandar por Federal a ti. Dime, ¿cuáles son los precios que tú quieres que yo ponga en la factura que tú vas a presentar en aduana? Y en ese momento usted dice: wow, si me costó 50, yo le pongo 10, me puedo ahorrar un gran dinero en los impuestos. Y en ese momento el Espíritu Santo te dice de manera apacible: dile que te entregue la factura original. Pero el diablo también está hablando: no te vuelvas loco, ¿qué tú vas a hacer? O sea, ¿qué van a hacer con esos impuestos? Total, no hace nada el gobierno con los impuestos. Comienza a hablar un montón de disparate. Cuando usted toma la decisión de lo que le dice la carne, el Espíritu Santo se apaga. Y ahí vienen las pequeñas cortaditas, que son muy pequeñas, como le pasó al médico que yo conté al principio. Vienen las pequeñas cortaditas, que por un pequeño detallito, por un pequeño desliz, fue un pequeño detallito, fue un errorcito que yo cometí, ¡pum!, tratando de ayudar a esa pobre mujer, SIDA, y haciendo algo bueno. Mis amados, mis amadas, el diablo anda suelto. Y Él está llamando a todo el que está aquí a que nosotros, sabiendo quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, entendamos por revelación que ese es uno de los mejores regalos que Dios nos ha dado. El mismo Dios viviendo dentro de mí. Eso es algo demasiado espectacular. Entonces eso me lleva a mí a yo agarrar mi radio, mi sintonizador, y sintonizar mi oído a la frecuencia de lo que el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo, en todo momento. ¿Cuántos me están siguiendo? Dice la palabra en Hechos 2: el día de la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, justamente como estamos nosotros aquí ahora. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ese día, hace 2000 y algo de años, ese día, hace 2000 y algo de años, las palabras de un joven profeta llamado Joel, que dijo lo siguiente. Entonces, Joel 2:28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujer por igual. Hombre y mujer por igual. Así que no hay el hombre ungido, la mujer también es ungida. Hombre y mujer por igual.
hace 2000 años aproximadamente, esa palabra del profeta se cumplió y Dios le dio a esa humanidad el regalo del Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a caminar, en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu Santo? Usted quizás quiera anotar esto porque esto es importante. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es vivir momento a momento en dependencia de Él, sensible a su voz y en obediencia a Él. Caminar en el Espíritu es vivir momento a momento en dependencia de Él, sensible a su voz y en obediencia a Él. Fíjense que dice en todo momento, no solamente los domingos. Y hay 3 palabras claves: dependencia, sensible y obediencia. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque Dios, cuando hacemos eso, actúa en nosotros y a través de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí somos las manos, los oídos, los pies y la boca de Jesús si nosotros decidimos hacerlo. ¿Cómo? Caminando en el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo se hace eso? Yo sé que yo tengo que caminar en el Espíritu, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es mi participación para que eso ocurra? Para que eso ocurra, ponga atención. Tú debes obedecer toda señal o indicación inicial del Espíritu Santo, momento a momento. Llegas al supermercado, ves una amiga tuya del bachillerato que tenía mucho que no veía. Parece que Dios la metió en un refrigerador porque está hermosa, tú eres casado. Y tú la ves y automáticamente tú dices, déjame coger a saludar. Y el Espíritu Santo te dice, no vayas. No vayas. ¿Pero por qué? Es mi amiga. No vayas. Y tú te haces loco y vas. Hola fulano, ¿cómo tú estás? Bien, me dijeron que tú estás casado. Sí, tengo 3 hijos. Mira qué pena, yo estoy en proceso de divorcio. ¿Qué tú crees si nos bebemos una tacita de café para que nos pongamos al día con todas las cosas que están pasando? Tú vas a hacer un viaje de trabajo para la Romana y ella te dice, yo vivo en la Romana. Tú puedes comer en mi casa si tú quieres. Tú sabes que tú y yo somos hermanos. Si tú quieres en mi casa te puedes acostar porque hay una habitación ahí. Y tú vas a la Romana, almuerzas carne, lo cual pega con una copa de vino rojo. Lo único que la copa que te traen coge como 2 galones de vino y te lo llenan. Y tú te bebes un vinito. El alcohol se mete en tus neuronas y desconecta toda conexión del Espíritu Santo. ¡Bup! Se apagó el Espíritu Santo. Nada más está hablando el diablo, el cual, que es inteligente, dice, es Dios que te está hablando ahora. Y tú lo crees, porque como bajo los efectos del alcohol todas las cosas suenan iguales. Y ahí coges tú, que dices, no, yo no voy a dormir en tu casa, pero vámonos para allá a comer el postre ese que tú tienes de dulce de coco con batata. Y te sientas, son las 7 de la noche, apagas el celular y ahí viene el desastre. ¿Cómo yo puedo caminar en el Espíritu? ¿Cuál es mi participación? Mi participación es estar alerta y obedecer las primeras señales que Él manda en todo momento. La palabra de Dios dice, sométete a Dios, humíllate a Dios, resiste al diablo y Él va a huir de tu vida. Dios hoy quiere que tú abras tus ojos. Dios hoy quiere que tú entiendas que los tiempos que fueron profetizados para el planeta ya están llegando porque las señales están ahí.
Todo el mundo el año pasado estaba viviendo en Belén con los pastores con relación a este día que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque el año pasado todo estaba bien. Yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, mis hijos son educados, los domingos nos juntamos, hoy el sábado vamos para Jarabacoa, o vamos para la playa, qué vida más buena esta, yo vivo en el paraíso. ¿Y Dios para cuándo? No, pero Dios para cuándo? Yo acabo de ir a la iglesia. Yo fui a la iglesia y me gocé y se me puso la piel de gallina y lloré mucho. Eso fue el año pasado para esta época. Y de repente, ahora nosotros entendiendo el año pasado, 8 naciones del Caribe llaman y dicen que recibieron un mandato de Dios que tienen que venir urgente aquí a orar en esta nación. Y eligieron este lugar para orar por la nación. Y mucha gente se levantó contra nosotros y nos criticó. De hecho, todavía lo siguen haciendo. ¿Por qué nosotros recibimos toda esa gente? Tú sabes el gasto que eso significa, pero Dios nos habló. ¿Qué usted hace? Y cuando ellos vinieron, las oraciones que ellos hicieron aquí fueron exactamente las oraciones que hoy en día nosotros necesitamos. Y luego dijeron, no fue suficiente, falta algo más. Y el Señor dice que tenemos que volver en este agosto. Y qué bueno que vienen porque lo necesitamos ahora más que nunca. Dios quiere que tú camines en el Espíritu. Dios quiere que tú, desde que tú te levantes, tu mentalidad esté dispuesta para el Señor. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo tú puedes, tener una mentalidad? A lo que me refiero es tener una disposición para caminar en el Espíritu. Eso no pueden hacer automáticamente. Usted tiene que ser intencional, tomar la decisión, yo quiero caminar en el Espíritu. Y para eso tiene que leer la palabra de Dios, para eso tiene que postrarse y orar, preguntarle al Señor y estar atento, caminar todo el tiempo atento. Voy por esta carretera, no dobles por aquí, sigue derecho. Ese tipo de relación. Hay gente que critica, ¿quién ha dicho que Dios está aquí para decirte la ropa que tú te quieres poner? Dios no está aquí para eso. Pero déjeme decir una cosa, Dios me ha hablado a mí en el closet, no te pongas eso, ponte aquello. Yo no sé por qué. Dios habla en todo. A Dios no le cuesta nada dar ese tipo de instrucción. Señor, consígueme un parqueo. ¡Buf! Ahí está el parqueo. Todo el mundo ora dando vueltas y el Señor te consigue un parqueo. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿En qué tú estás pensando? Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte. Déjame decirte algo importante que dice la palabra. Satanás no tiene el poder para obligarte a ti a hacer nada. Él te influye, pero tú eres que le da la potestad permitiéndoselo. Él no tiene poder para subyugarte, no tiene poder para matarte, porque tú fuiste comprado con precio de sangre. Tú eres propiedad de Dios. Él simplemente puede acercarse y tentarte, atacarte. Acuéstate con esa mujer, vete con ese hombre, bébete el trago. Él puede hacer eso. Y tú, dice aquí, que tú tienes la capacidad de permitir o no permitirlo. Esa es tu participación. No permitirlo. Y dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y paz. ¿Quién tú quieres que te controle? ¿La carne, la naturaleza pecaminosa o el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál tú quieres que te controle? Adulto, joven, niño que estás aquí, ¿quién tú quieres que te controle? Tu participación es permitir o no permitir. Dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca van a poder agradar a Dios. En pocas palabras, los que están sin el Espíritu jamás podrán agradecer a Dios. Yo conozco gente que reniegan de Dios, no de palabras, sino con sus acciones, porque pecan deliberadamente.
que en determinados días, si la iglesia va a un lugar a hacer algo, van y llevan funda, regalan ropa, oran. Y déjame decirle, a Dios no le importa lo que tú haces, sino la motivación de por qué tú lo haces. La Biblia habla de obras muertas. ¿Sabe cuáles son las obras muertas? Toda obra muerta, por más bien que parezca, es una obra que no viene, que ha sido guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y voy a cerrar con una historia de la Biblia, bien corta. Está en Juan 12. La banda puede ir subiendo, por favor. Juan 12. Póngase de pie, por favor. Vamos a escuchar esta de pie. Juan 12, voy a leer a partir del verso 1. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con la esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. Jesús, luego de que resucitó a Lázaro, le hicieron una comida en su honor y él fue a la casa de Lázaro, donde él vivía con su hermana Marta y María. Y la palabra está diciendo que mientras María estaba sirviendo la picadera, la bebida y todo eso, su hermana María estaba como siempre, estaba a los pies de Jesús, pero no estaba sola. María había tomado casi medio litro de perfume de nardo que ella tenía, que costaba mucho dinero. En aquella época era tanto dinero que podía pagarse muchas cosas. Era una riqueza especial que ella tenía. Y dice la palabra que María tomó aquello que para ella era altamente valioso y lo derramó a los pies de Jesús. Lo derramó. Y dice la palabra que en aquel momento el salón se llenó de todo el aroma de ese perfume. María tomó algo que era de mucho valor para ella y lo derramó a los pies de Jesús. En pocas palabras, le dijo: Señor, esto es lo más preciado que yo tengo. Esto es lo que yo más aprecio y resguardo en este momento. Pero tú te mostraste a mi vida. Tú te acercaste a mí. Y lo menos que yo puedo hacer es reconocer que yo no tengo la capacidad para devolverte el favor. Pero esto que yo aprecio tanto, esto que tiene tanto valor para mí, esto a lo que yo estoy tan aferrado por tanto tiempo, yo lo quiero derramar sobre tus pies. Y dice la palabra que aquel lugar se llenó de ese aroma. De esa misma forma, Dios te dice hoy, Dios te instruye hoy. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le damos al Señor cuando su Espíritu Santo nos ha sido dado? ¿Cuál es tu respuesta a ese hecho tan maravilloso, tan magnífico, tan trascendental, que el mismo creador del universo se humilló a sí mismo, se hizo hombre y decidió venir a ser morada en tu corazón? ¿Cuál es la respuesta que tú y yo podemos darle al Señor? Lo mínimo, lo máximo que podemos hacer es tomar todo aquello que tú valoras, que tú y yo valoramos, y traerlo delante de sus pies y derramarlo. Cuando yo traigo algo valioso delante del Señor y lo pongo a sus pies, yo estoy adorando. Ese es el mayor acto de adoración. Y lo que estamos diciéndole a Jesús es: esto que yo traigo delante de ti, yo lo pongo a tus pies. Como dice la palabra en Apocalipsis, que los 24 ancianos que habían ganado coronas son el premio que Dios le da a aquel que ha hecho algo que a Dios le agrada. Dice la palabra que cuando el Cordero
inmolado, se puso de pie delante del trono de la gracia, delante de aquel que es, que fue y que será, o sea, del Padre. Dice la palabra que cuando el Hijo se puso de pie, los 24 ancianos, el premio grande que le habían dado, esas coronas que tenían, dice que se la quitaron y la tiraron a sus pies y se postraron a sus pies y se la dieron a Él como un acto de adoración. Y hoy el Señor, cierra tus ojos, el Señor quiere darte la oportunidad, quiere abrir tu entendimiento, para que en vez de tú estar tan pasivo o tan pasiva como quizás tú creas que tú estás, tú tengas la maravillosa oportunidad de comenzar a tener una vida en la que tú caminas por el Espíritu Santo.